Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Backstage. Mi nombre es Johnny Pérez. Qué alegría, amigos, reencontrarnos nuevamente para seguir conociendo artistas, canciones, para seguir emocionándonos, inspirándonos y conociendo todo eso que hay detrás del arte, detrás de la música cristiana. Yo creo que ustedes coinciden conmigo en que nosotros escuchamos canciones, pero qué lindo es poder conocer historias, conocer el detrás de esa escena tan importante como lo es la música cristiana en nuestras vidas. Así que más que feliz de estar aquí en el micrófono de Radio Transmundial y más que feliz de todos los amigos que nos siguen semanalmente a través de la radio, a través de Spotify y también a través de nuestro canal de YouTube en RTM Uruguay. Hoy me siento muy feliz por el invitado que tenemos en Backstage, porque realmente su música me ha bendecido desde niño. He conocido sus canciones, primero en formato cassette, luego en CD. Ha grabado más de 200 canciones, ha escrito más de 200 canciones, 10 producciones, más de 40 años en el ministerio musical. Yo estoy seguro que todos los que estamos en el ambiente cristiano le hemos escuchado, hemos cantado sus canciones, así que es una alegría tenerle aquí para conocer un poco más lo que hay detrás de esas canciones tan conocidas, tan recordadas, que siguen siendo reproducidas y cantadas por todos nosotros a lo largo y ancho de América Latina. Hablo nada más y nada menos que de nuestro hermano Oscar Medina, el mensajero del amor. Bienvenido, Oscar. ¿Qué tal? Muy buenos días, Johnny. Saludos desde la ciudad de Guadalajara, en el país de México, lugar que estoy visitando por unos días antes de ir a un evento grande allá en la ciudad de México. Una alegría poder estar con mi viejo amigo, y cuando digo mi viejo amigo no estoy hablando de Johnny, estoy hablando de Radio Transmundial. Hemos caminado por muchísimos años juntos, desde el principio de nuestro ministerio, les conocimos y han sido una vía por la cual los mensajes de nuestras canciones han llegado no solamente a miles, a decenas de miles, a cientos de miles, a millones, y hoy en día, con la era digital en la que vivimos, estamos alcanzando literalmente billones de personas alrededor del mundo entero con el mensaje de las canciones. Qué tremendo, Oscar. Después de una carrera tan larga y prolífica, y una carrera con tanta adrenalina y aventura y pasaje de tiempo, ¿cómo te sientes ahora? ¿En qué momento de tu vida te encuentras? Cansado. Han sido 43 años de viajar. No, cansado no tanto. Cansado un poco físicamente, también se cansa uno mentalmente, pero la trayectoria ha sido llena de grandísimas satisfacciones, especialmente al acercarnos a la gente, al cantarle nuestras canciones a la gente. Y cuando hablo de la gente, hablo del público en general, porque a mis conciertos llegan de toda religión, de todo estatus social. Me ha tocado la dicha de cantar en cárceles, en orfanatorios, en hospitales de ancianos, y las satisfacciones de lo que uno escucha cuando la gente le cuenta a uno lo que las canciones hacen en sus vidas, de la misma manera que tú lo expresabas, de cómo escuchabas mis canciones desde niño. En verdad han sido muchas las satisfacciones, y a pesar de que la mente se cansa y el cuerpo se cansa y aún el espíritu se debilita y la fe se debilita, no puedo dejar de dar gracias a Dios por haberme escogido, por haberme tomado como un instrumento en sus manos. Han sido muchos años, pero han sido muy llenos de satisfacciones. Déjame decirte que se te ve muy bien, porque tú comenzaste tu carrera allá por el año 1985. 80, junto con mis hermanos. En el 80 y luego... La primera grabación, el primer LP, en 1980 lo hicimos en 1983, y ya después yo me lanzo como solista en 1985. Éramos 6 hermanos. Uno de mis hermanos se casó, yo me lancé como solista, y 4 de mis hermanos y hermanas quedaron encargados del grupo, que éramos los hermanos Medina, y de ahí en adelante ellos pasan a conocerse como el grupo Medina.
Perfecto. Pero te decía que se te ve muy bien porque has atravesado muchas pruebas. Ahora vamos a hablar un poco de eso más en profundidad, de tus testimonios y de cómo el Señor te ha rescatado. Pero quiero contarte algo que tiene que ver con tu música y creo que Sí, no. a lo largo y ancho de América Latina debes recibir estas cientos de historias, ¿no? En casa se escuchaba mucho tu música, tus cassettes, luego llegaron los CDs. Y me acuerdo particularmente de dos canciones, una que se llama Qué bonito es mirar un jardín florecer. Bueno, esa canción me acompañó durante muchos años porque mi papá predicaba en las campañas evangelísticas y mi repertorio era esa canción. Yo no había conseguido una pista de esa canción que recuerdo alguien me había armado, no sé si era mi hermano, que es un gran músico, me había armado una pista, entonces yo cantaba, esa era mi única canción. Así que me llegaron a conocer como Qué bonito es, así me decía, porque yo cantaba siempre tu Interesante. canción. Y otro recuerdo que tengo de tus canciones es en una Navidad, que también lo tengo guardado muy patente en mi memoria, cantando una de tus canciones, a esos niños que mendigan por las calles. Acá. Sí, una hermosa canción y así como esos muchísimos. La otra vez te veía en un video que hiciste en las redes, creo que en Costa Rica, llegando a un lugar o un comercio o en plena calle, entonces abriste tu celular y dijiste, mire lo que está sonando, Guapiles, Costa Rica. ahí va, mire lo que está sonando acá, una canción tuya. ¿Qué se siente ver que la música que Dios te dio trascendió de una manera tan amplia? Hay momentos en tus días donde te pones a meditar en esto que el Señor ha hecho a través del arte y a través de tu vida, me imagino, ¿no? Sí, sí, claro que sí, Johnny. Allá en una región indígena también de mi país, México, allá por Chiapas, muy arriba en las montañas, un pequeñito pueblo. Recuerdo, nos íbamos acercando ya al lugar donde se iba a llevar a cabo el concierto y estaba una venta en una tiendita pequeña y ahí se estaba escuchando la canción Corazones de Piedra y no sabes la alegría que uno siente. Es que esas canciones nacen de nosotros, son inspiraciones divinas de Dios, pero nacen a través de nuestro puño y letra y es hermosísimo llegar a un lugar desconocido, llegar por primera vez allá a lo lejos, allá en las montañas, allá en una región indígena de mi país y ahí estaban escuchando Corazones de Piedra. Y así me ha pasado en muchísimos otros lugares y uno solo, o sea, es un grandísimo halago realmente. Siempre lo he dicho, nosotros no tenemos ni idea, porque yo te hablo, por ejemplo, de billones de personas que escuchan en YouTube, escuchan mis canciones a través de todos los videos que ya se han subido en YouTube, pero que de toda la gente que escucha, que no escucha necesariamente en línea, de eso ya no nos damos cuenta, no podemos mantener las estadísticas, pero sigue habiendo muchísima gente escuchando todavía los discos, ahora usan las llaves de data y, y de toda esa gente no sabremos nunca, Ujú. de esos hogares transformados, de esas vidas, de esos corazones reconciliados entre el esposo, la esposa, entre los padres, los hijos, entre los hermanos, las hermanas. Realmente hay mucho que todavía no, que uno no alcanza a dimensionar realmente el alcance que han tenido estos mensajes de estas canciones. Y cuando hablo de los mensajes, yo hablo mucho de los mensajes de las canciones porque realmente eso es lo que es una canción cristiana, es la esencia del mensaje del Evangelio de Jesús dentro de nuestras canciones. Ujú. ¿Cómo fueron tus comienzos, Oscar? ¿Qué recuerdos tenés de aquellos primeros tiempos? Uno siempre estima que la vida de un artista y sobre todo de alguien que hace arte para darle la gloria a Dios y compartir el Evangelio, no es tan fácil, ¿no? La carrera de un artista, los comienzos sobre todo, que a veces suelen ser auteros, difíciles. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando recordás aquellos primeros tiempos? Es que nosotros fuimos una familia muy pobre. Vivíamos en la frontera de México con Estados Unidos. Papá era un trabajador del campo, mamá también. Eh, Decidieron tener 13 hijos. Entonces ahí en esa casa se sobrevivía, más que vivir, se sobrevivía cada día. Pero en medio de esa pobreza
eh, el Señor tuvo a bien de iluminarle a mi padre, sin conocer él el Evangelio. Él nos compra 4 guitarras. Y la Biblia dice que instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y fue el caso de nosotros. El tiempo pasó, nos entregamos a Cristo, la familia entera se entrega a Cristo, una familia de 15, y entonces el Señor nos empieza a dar talentos musicales y de canto, y después vino también la composición. Y yo había escrito aproximadamente 70 canciones ya para ese tiempo. El grupo se divide, yo me quedo como solista, mis hermanos siguen como grupo, mi hermano Gilberto, el mayor del grupo, se casa, y yo también fui trabajador del campo y me la pasé por 5 años de mi vida ahorrando los primeros $6,000 que serían los que, y de esto estamos hablando de 1985, entre 1980 y 85, ayudando a mis padres, tratando también de iniciar mi vida de joven adulto, de adulto responsable. Durante esos 5 años tuve la visión de ahorrar $6,000 para poder en un momento dado decir, me voy a hacer mi primera grabación. Ya después de pasados 5 años, dejo aquel trabajo que tenía, que no era de planta, pero era un muy buen trabajo, y tuve que decidir irme de un pueblito de 13,000 habitantes a una gran metrópolis como lo es Los Ángeles, de 6 millones de habitantes. No tenía a dónde llegar, pero una vez que llegué, Dios me proveyó una familia hermosa, una pareja cristiana hermosa, doña Marta y don Armando, hermanos en Cristo. Ellos me dijeron, mientras que tú hagas ministerio, tú puedes vivir en esta casa sin pagar un solo centavo. Nosotros, ahí hay 2 recámaras que nos quedan en la casa, nuestros hijos ya se han casado, ya se han ido de la casa, toma una para que duermas ahí y la otra la puedes usar como oficina. Jamás me imaginé, mi viaje a Los Ángeles fue literalmente como el viaje de Abraham cuando él salió de su tierra y de su parentela. Yo no sabía a dónde me iba a ir a vivir ni a dónde iba a dormir, pero Dios proveyó una pareja hermosa, y esta familia, tanto los padres como los hijos, me tomaron, me abrazaron, me hicieron como parte de su familia, y por 5 años ellos me sostuvieron, y me trae lágrimas recordar la generosidad y la bondad que ellos mostraron hacia mi vida, y esos fueron los principios del ministerio. Hubo gente que me quiso ayudar, hubo gente que quiso creer en la visión que me había dado, y en 1985 nace mi primera grabación, Corazones de Piedra. Pero esos $6,000 era todo lo que yo traía. Cuando yo termino mi grabación, yo ya no tengo plata para hacer nada más. Entonces, para hacer mis primeros 500 cassettes, tuve que pedir prestado. Y empecé un poco endeudado, pero gracias a Dios, esa primera plata que yo pedí prestada para hacer mis primeros 500 cassettes, lo pude pagar en cuestión de como 3 meses. Yo creía mucho en aquello que dice la Biblia, no debáis a nadie nada. Papá me lo había enseñado así, y yo quería pagar esas deudas y vivir sin deudas para que el ministerio pudiera fluir desde ese momento en adelante como a Dios le placiera. Qué tremendo. A mí también me emociona escuchar tu historia, porque creo que la historia de cada uno de aquellos que ha dejado una huella en el Evangelio, y uno cuando mira para atrás te das cuenta que es así, siempre han tenido que ser probados en su fe de una manera extrema. No encuentro en la historia de ningún hombre o de ninguna mujer que, al menos que yo haya leído hasta ahora o que haya conocido, hay muchos que no conozco aún, que no hayan tenido que tomar decisiones y hayan tenido que ser probados al extremo, pero también encuentro en todos ellos, y ahora te voy a preguntar a ti también, una fuerte convicción y un fuerte llamado de parte de Dios. De diferentes maneras, algunos recibieron una revelación, otros el Señor se les presentó en un sueño, otros tuvieron un fuego en su corazón que los impulsó a tomar esa decisión. ¿Cómo fue en tu caso, Oscar? Porque te fuiste hacia lo desconocido, como dijiste, tal cual le pasó a Abraham. ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Hubo algún momento en el que Dios te visitó y sentiste una convicción fuerte de que tu vida iría por ese carril de la música y que harías música el resto de tu vida? ¿Cómo fue? ¿Fue un proceso? ¿Fue un evento?
Sí, fue un proceso. Para nosotros fue un proceso porque yo empecé a cantar a los 8 años de edad. La primera musiquita que yo toqué en una guitarra fue la bamba. Fue las primeras notas musicales que yo di. Después empecé a aprender la música de todos los grandes de nuestra música folclórica de México, Vicente Fernández, Lorenzo de Monteclaro. Y después, cuando ya entrego mi corazón a Cristo a los 13 años de edad, en la iglesia empiezo a aprender a tocar piano, guitarra, bajo, batería. Y yo era el que dirigía los coros de la iglesia, entonces yo me aprendía cualquier cantidad de himnos, cualquier cantidad de coritos, como les llamábamos. Y así me fui preparando a través de todos esos años. A los 18 años, cuando mis hermanos y yo, como éramos todos los músicos de la iglesia igual, ya habíamos tocado por muchísimo tiempo juntos. Entonces ya éramos un grupo musical y no lo sabíamos. Pero un día, por ir a cumplir con un compromiso que tenía el coro juvenil, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos y cumplimos nosotros. Ellos no podía ir todo el coro junto, entonces nosotros dijimos, vamos en nombre de la iglesia, en nombre del coro juvenil, y cantemos. Y una vez que llegamos y cantamos, esa misma noche cantamos 4 canciones que habíamos ensayado en 3 días, solo 3 días antes los habíamos ensayado, pero como tocábamos juntos y éramos hermanos y cantábamos siempre juntos, en casa, en el auto, ya sabíamos cómo tocar juntos. Entonces llegamos y cantamos esa noche, vimos cómo la bendición de Dios se manifestó en las vidas de las personas que escucharon lo que cantamos, y al final nos pedían un disco, eran los discos LP. No tienen disco, decían la gente, no tienen disco para poder comprar. Y esa misma noche fuimos y hablamos con papá y le dijimos, papá, nos estaban pidiendo discos. Y a papá se le dibujó una gran sonrisa en su rostro, porque él siempre quiso, aún antes de que llegáramos al Evangelio, siempre quiso que llegásemos a ser artistas, alguno de nosotros. Él quería que alguno de nosotros triunfara en la farándula. Ya en Cristo era más difícil. Él como que había perdido la esperanza de que alguno de nosotros se iba a dedicar exclusivamente a cantar y a tocar y a escribir. Pero esa noche papá como que se le devolvió algo que él sentía que había perdido. Y papá nos dijo, lo que necesiten. Y todavía no éramos como que una familia ya con mucha plata, Johnny. Todavía éramos una familia que vivía al día a día, y papá seguía siendo un trabajador del campo. Y a él no le importó que 4 de sus hijos varones, que ya podían trabajar y ayudarlo a sostener el hogar y fortalecer las finanzas de la familia, como para poder comprar una casa propia o tener mejores autos, a él no le importó. Y él nos dijo, lo que ustedes necesiten, muchachos. Ustedes no se preocupen de esta casa, del gasto de esta casa. Ustedes dedíquense a hacer lo que Dios les ha mandado a hacer. Yo voy a empezar a buscar quién nos pueda ayudar a invertir para que ustedes puedan hacer su primera grabación. Entonces teníamos la confirmación de parte de papá, de parte del más importante de la casa, y ya Dios nos había mostrado cuando ministrábamos, cuando cantábamos, cómo era que él iba a tocar los corazones, las vidas. Ya la gente ya mostraba un interés por tener lo nuestro grabado. Entonces el paso lógico, inmediato, era tomar un paso de fe y simplemente decir, sí, Señor, sí, Señor, tú nos llamaste ayer, discúlpanos que no atendimos ayer el llamado, pero hoy ya estamos listos. Y así fue para nosotros, fue como empacar y irnos a cumplir con el ministerio que Dios nos había mandado a hacer. Tremendo, Oscar. Mientras te escucho hablar me viene a la mente obviamente una de tus canciones con las que nos vamos a ir a la primera pausa, porque tenemos que hacer una pequeñísima pausa en este primer episodio. Una canción que fue grabada ya por el año 1994 y que la tengo muy patente grabada en mi corazón, como seguramente muchos de los amigos que escuchan Radio Transmundial. Este tema se llama Si Tienes Fe. Hacemos una pausa con esta gran canción de Oscar Medina y seguimos aquí conversando de tantas cosas tan lindas con el mensajero del amor. Pausa y venimos. Juntos tú y yo
podemos vencer si en el poder de Dios sabemos creer? Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe. Continuamos con Oscar Medina, el mensajero del amor, conversando aquí en Backstage, detrás de la canción. Es emocionante escuchar a Oscar y escuchar tu historia. Recién te escuchaba hablar de tu papá y creo que estaría de más preguntártelo, pero siempre es importante porque además le has incluido en tus producciones. Hay una canción que le dedicas a él y cada vez que te escucho hablar de tu papá también te emociona porque fue una pieza fundamental en tu carrera, ¿verdad? Así es, papá siempre creyó en nuestros talentos, desde mis hermanos mayores hasta los más pequeños, y él, como les decía al principio, sin saber lo que estaba haciendo realmente, cuando él, en medio de la pobreza que vivíamos, él se pudo haber gastado ese dinero en cualquier otra cosa. En ese tiempo él tomaba, él fumaba, él también ansiaba tener un buen carro. Pero ese poco dinero que él tenía fue y lo invirtió en 4 guitarras y las puso en nuestras manos y fue lo mejor que él pudo hacer para nosotros. Eso nos mantuvo entretenidos durante la etapa más difícil de nuestra vida y fue lo que detonó, fue el detonador para que quisiéramos querer aprender más música, aprender a cantar mejor. Lo que nunca tuvimos en nuestra vida fue quién nos enseñara cómo escribir. Lo de componer vino mucho tiempo después y vino de una manera divina. Realmente no hay otra manera de decirlo. Inspiraciones divinas que llegaron por parte de Dios. Pero papá fue ese detonador para nuestras vidas, fue esa guianza, fue ese ejemplo que también pudimos ver y poder imitar, de persistencia, de resiliencia también, porque en medio de todo le veíamos siempre, aunque los peldaños que subía él, con una familia tan grande y tan pobre, eran cortos, digamos, no eran grandes peldaños que subía, pero siempre hacia arriba, y eso lo aprendimos todos de él, y el hecho de que él siempre nos dijo sí a todo lo que nosotros queríamos hacer para el Señor cuando íbamos a la iglesia, el hecho de que todos los hijos de él íbamos a la iglesia, y él regresaba de casa, y yo estoy seguro que él anhelaba tener a sus hijos ahí rodeándole, pero le llenaba más de gozo saber que estábamos en la iglesia, que nos portábamos bien, que estábamos todos juntos, que tocábamos juntos, que cantábamos juntos, que servíamos al Señor juntos, que si íbamos a evangelizar, íbamos juntos, y esa era la más grande alegría para él. Entonces, cuando papá finalmente muere en el año 2005, ya para ese tiempo yo le había cantado la canción, le había escrito y le había cantado la canción Papá. Tuve la dicha de poder cantársela personalmente. Cuando recién escrita estaba la canción, ya después la canción se produce, se le hacen los arreglos, quedó hermosa, pero yo se la canté a capela, con mi guitarra, solo con mi guitarra, y tuvimos momentos muy especiales. Yo, gracias a Dios, tuve la dicha de poder sanar con mi padre todas aquellas cosas que yo sabía que yo había hecho mal. Yo pensé que él también había hecho un montón de cosas mal. Ya una vez que me hago adulto y tengo mis propios hijos, llegué a entender que no todo lo que él hizo estuvo mal. Yo, en realidad, muchas de las cosas las malentendí.
Pero tuve esa dicha de poder enmendar mucho antes de que papá muriera. Papá muere en el 2005 y después de que muere, el Señor me inspira a escribir otra canción que está en la nueva grabación que se intitula Muestra su amor, se llama Recordando a papá. Sabes que mientras hablas de esa canción específicamente, me acuerdo de uno de los versos que dice: hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Y esa frase me moviliza mucho también, porque yo todavía tengo a mi papá vivo y pienso en el hecho de que la honra debe darse en el momento justo, ¿no? Es verdad que uno puede honrar la memoria como lo hiciste en tu última producción, donde honrás la memoria de tu papá. Yo creo que uno honra el nombre de sus padres hasta el día que muere, pero la honra que se debe dar en el momento de vida no se puede deber después que la persona no está. Y creo que eso es lo destacable, ¿no? de esa canción y de ese mensaje. Hay tanto para hablar, Óscar, pero tenemos que hacer nuestro play del día, porque si me pongo a hablar de tus canciones se me va el tiempo. Yo elegí particularmente una canción para este episodio, que es una canción muy especial para mí, porque es la primera que viene a mi mente cuando recuerdo tu música, que fue grabada en el año 1992 y se llama El amor llegó. Así que vamos a escuchar nuestro play del día y a la vuelta el mismo Óscar Medina nos va a hablar sobre esta canción. Aquí está, El amor llegó. Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó, era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. Ahora vivo muy alegre y comparto. Como les decía hace algunos minutos, realmente El amor llegó es una de las canciones que para mí mejor te identifica, porque cuando yo pienso en Óscar Medina pienso también en una música de contenido evangelístico y de alcance a las personas que no tienen a Jesús. De hecho, toda tu música, Óscar, está atravesada con ese corazón. ¿Sentís que hoy en día está haciendo un poco más falta de ese tipo de música? Sí, definitivamente. Es el Evangelio de Jesucristo. Ese nuevo pacto, ese acuerdo que Dios hizo con la humanidad, de no destruir a la humanidad, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ese pacto fue sellado con sangre y fue sellado con la sangre de Jesucristo. Él fue el iniciador de este pacto. Entonces, no podemos olvidar de quién es este mensaje. Este mensaje no es nuestro. Dios nos lo ha dado a través de su palabra y sería muy honroso y sería de glorificar a Dios, entendiendo que si vamos a utilizar ese mensaje, tenemos que utilizar el nombre de aquel que selló este pacto que ha venido a ser de tan grande bendición para toda la humanidad.
Porque cuando hablamos de prosperidad de ciertos países, por ejemplo, la grandeza de ciertos países, mucho de la grandeza de estos países fue precisamente porque amaban a Dios, porque buscaban a Dios, porque Dios abría las ventanas de los cielos para bendecir a estas grandes naciones. Entonces, si Dios nos ha bendecido tanto, si hemos visto además cómo el Evangelio transforma las vidas, ¿por qué hemos de olvidar el nombre del originador de este mensaje? Además, que este nombre no es cualquier nombre, la Biblia lo dice así, que porque Jesús se humilló hasta lo sumo, Dios le levantó, le exaltó también y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios nuestro Padre. Entonces, si yo omito meter el nombre de Jesús en el mensaje que yo estoy utilizando, estoy fallando, estoy incumpliendo con el originador de este proyecto. Somos dos en este proyecto. Sabes que mientras te escucho hablar también pienso en que si hay algo que necesitamos recuperar en este tiempo y volver a creer que la música puede servir para eso, es que la música puede predicar el Evangelio y creer que ese sencillo mensaje del Evangelio puede transformar las vidas. Nosotros creemos que el Evangelio, o sea, el contar del amor de Dios, el contar cómo estaba mi vida antes, qué pasó cuando conocí a Jesús, ahora cómo camino con Dios. Yo creo que tus canciones son un vivo reflejo de eso, ¿no? Cuando tú dices caminaba triste y solo, caminaba sin amor, del pecado encadenado. Estás hablando de tu vida antes de Cristo, luego hablas de un encuentro con Cristo y cómo caminas ahora. Ese es el mensaje del Evangelio. Y yo creo que a veces se subestima hoy en día, donde ha pasado mucha agua debajo del puente, hay muchas canciones, muchos géneros, muchos artistas, pero se subestima el creer que incluir el mensaje del Evangelio en una canción sigue siendo relevante. Y no solo eso, sino que puede transformar la eternidad de una persona. Entonces, no sé qué reflexión haces vos, pero yo al menos no encuentro mucho el Evangelio cantado hoy en día, ¿sí? No es una crítica, es simplemente una mera reflexión personal, pero alguien como tú que sí lo haces y lo has hecho durante muchos años, seguramente debe ser algo que lo haga pensar, ¿no? Es que Evangelio sin Jesús es positivismo, Johnny. No, ya no es Evangelio. Y positivismo, de eso ya tenemos muchísimos conferencistas y son grandes y son buenos, no hacen ningún daño a ninguna persona. Pero las dos cosas están orientadas a hacer dos cosas totalmente distintas. Una, para fortalecer la mente, el ego de la persona, la autoestima. El otro, como tú lo dijiste, tiene como propósito final salvar el alma, darle una vida eterna al alma del ser humano. El uno se preocupa porque vivas una vida mejor aquí. El otro se preocupa porque vivas bien aquí y también puedas vivir bien en la eternidad. Entonces, Evangelio sin Jesús, sin Dios, no es Evangelio. Tremendo, Oscar. Bueno, se nos está acabando el tiempo de este primer episodio, sí. pero antes te voy a hacer la última pregunta de esta primera parte. Tendremos un segundo episodio donde podremos seguir charlando sobre otros aspectos muy importantes de tu carrera musical. Antes de terminar, me gustaría que le dejaras un mensaje a todas esas personas que se encuentran lejos de la casa del Padre hoy. Sabés que recurrentemente cuando salimos a las calles de Montevideo, y me ha pasado en otros países también de América del Sur, como Argentina y tantos lugares que a veces el Señor nos permite conocer o visitar, que la mayoría de las personas que están en la calle pasaron por la iglesia, escucharon del Evangelio, muchos de ellos asistieron a la iglesia durante muchos años y hoy están lejos. Entonces, creo que uno de los mensajes más fuertes que tenemos que dar hoy es el mensaje a aquellos que están lejos de la casa del Padre. Y por eso, qué mejor que tú, que has predicado el Evangelio durante tantos años a través de tu música,
le puedas dedicar unas palabras a todos los amigos que hoy ven y escuchan este segmento, este episodio de Backstage, que están lejos y que por millones de razones hoy deciden estar lejos de la comunión, de la iglesia, del congregarse. ¿Qué les dirías hoy? Antes de hablarles a ellos, quiero hablarle a la iglesia. La iglesia, el momento que alguien se va de nuestras iglesias, nuestros brazos se deben de abrir para cuando ellos decidan, o cuando Dios decida, o cuando el Espíritu Santo, que siempre hace una obra perfecta en nosotros, decida que ese hijo de Dios va a regresar al hogar. Es sumamente importante. En esta canción que el Señor me inspiró a escribir por allá por los años, a principios de los años 90, en su letra dice, la canción se llama ¿Qué ya se te olvidó? Y en su letra dice, no quiero imaginar, no quiero ni pensarlo, que tú te hayas perdido, que te hayas regresado de nuevo al pasado a vivir en pecado. ¿Qué ya se te olvidó? Aquella soledad, tu corazón herido por tantas decepciones, por tantos fracasos de amores truncados. ¿Que ya se te olvidó? Que andabas entre las tinieblas buscando salida. Cual pájaro alzabas tus alas queriendo volar. Sin rumbo ibas en alta mar, cual nave perdida. Cual pródigo triste deseando encontrar un hogar. De pronto Jesús te encontró y te dijo, te amo. Sus manos todas tus heridas pudieron sanar. Te dio el valor de enfrentarte de nuevo a la vida. Tu alma y tu ser las llenó con su amor y su paz. No quiero imaginar, no quiero ni pensarlo, que tú te hayas perdido, que tú hayas regresado de nuevo al pasado a vivir en pecado. Que ya se te olvidó aquella soledad, tu corazón herido por tantas decepciones, por tantos fracasos de amores truncados, que ya se te olvidó. Cuando esas personas decidan, o cuando Dios decida traerlos de nuevo al hogar, a la familia cristiana, que se encuentren con una familia con los brazos abiertos y no con un montón de jueces listos para golpear el escritorio con el martillo, como diciendo, te aceptamos o no te aceptamos, ven acá, somos los sacerdotes del templo, te vamos a revisar para ver si Dios te limpió bien. No, cuando regresen, que regresen a los brazos abiertos de sus hermanos, de sus hermanas en Cristo, de sus pastores, y que se sientan de nuevo hijos de Dios, porque hijos de Dios nunca dejaron de ser. Muchísimas gracias, Oscar, por tu tiempo. Gracias por este primer episodio en Backstage. Ha sido un inmenso honor. Nos reencontraremos la próxima semana, así que te envío desde aquí un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este primer episodio junto a Oscar Medina, el mensajero del amor. Qué lindo episodio que hemos compartido. La semana que viene no se lo pierdan porque llega la segunda parte junto a Oscar Medina aquí en Backstage, detrás de la canción. Gracias a todos ustedes, amigos, por escuchar y también por compartir nuestros contenidos en Radio Transmundial, en Spotify y en YouTube. Les mando un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima semana. ¡Chao!